de gran utilidad para todos nuestros asistentes y también pues ayude a la toma de decisiones de cada una de los rubros en los que nos desempeñamos, sobre todo referentes a la logística, ¿no? Y bueno, pues les cedo la palabra para que puedan presentar a nuestro ponente del día de hoy. Gracias, Andrea. Buenos días. Muchísimas gracias a la directora de Coparmex. Gracias por presentarnos, por darnos este espacio para ser anfitriones. Muchísimas gracias. Soy Vanessa García, responsable de la dirección del Instituto Mexicano de Logística, que tiene su misión justamente divulgar, investigar todo lo que tiene que ver con este tema tan importante hoy en día y creo que aún se vuelve más pertinente por lo que estamos viviendo en la esfera geopolítica. Y bueno, como aliado tenemos a ISIL, que es esta organización española que yo respeto mucho porque desde 1980 no sale de su línea, que es la investigación, la divulgación y la formación en temas de cadena de suministro, logística internacional. Nos encantaría que nos consideren aliados ya en estos temas, Coparmex y todo su gremio. Y bueno, pues vamos a escuchar a este especialista justamente de ISIL, que es un tema que puede interesar mucho al gremio. Nos encantaría ahí en el chat que nos pongan de qué empresas nos visitan, cuál es el gremio, cuál es la necesidad, por qué les interesó este tema. Y muchísimas gracias. Sin más preámbulo, también cedo la palabra para que presenten al ponente. Muy agradecidas. Gracias. Perfecto, entonces Ramón Puente es un experto en temas de logística y supply chain y en este sentido colabora con ISIL de manera muy próxima y hoy nos explicará por respecto al tema de supply chain sustainability, que seguro que será muy interesante. Ramón, si te parece, puedes explicar un poquito también tu trayectoria profesional para que sepan cuál es tu especialidad en concreto. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Coparmex, Zona Metropolitana de León, por la oportunidad de exponer lo que entendemos en el ISIL por cadena de suministro. Como ya ha dicho Clara, mi nombre es Ramón Puente, soy ingeniero industrial, MBA por el IES y durante los últimos 30 años he estado trabajando en el sector industrial, básicamente automoción, también el sector de las motos y ahora asesoro y soy miembro del Consejo de Administración de varias compañías industriales, en las cuales este tema, sobre todo yo creo que en Europa mucho más, es de un impacto importante. Y dejarme que empiece ya a hablar de sostenibilidad, porque mucha gente, creo, y eso es uno de los objetivos de esta sesión, confunde sostenibilidad con ecología. Es decir, evidentemente la sostenibilidad tiene una parte ecológica, pero no solamente eso. ¿Ok? Déjame que pase al siguiente slide, donde intento explicar un poco este concepto. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de gestión del riesgo. Nuestras cadenas de suministro han de seguir funcionando a pesar de los riesgos, que esto está, y somos cada vez más conscientes después del COVID de los riesgos que tienen nuestras cadenas de suministro. Hablamos de la parte social de la cadena de suministros. Debemos ser conscientes de que hay una parte social detrás de cada cadena de suministro hay personas. Y como tratemos a las personas, generaremos sociedades y esas sociedades tienen que ser sostenibles también en sí mismas por la parte social incluida. Y por último, y no menos importante, la sostenibilidad entendida como la parte medioambiental, la parte más ecológica. Y para mí es muy importante que tengamos en claro las tres patas. En bastantes universidades americanas hablan de las 3 Ps. Profit, People and Planet. Entonces, no hay que olvidarse de ninguna de esas 3, porque si no, no somos sostenibles. Si por mejorar nuestra ecología fastidiamos la parte social, o por mejorar nuestra parte social fastidiamos la ecología, no será sostenible a medio plazo, y eso lo hemos vivido ya. O como hemos pasado los últimos 30 años, focalizándonos en el profit de las compañías, hemos generado efectos colaterales en la parte social y en la parte medioambiental, sobre todo más la medioambiental. Entonces, vamos a abordar estos 3 puntos, ¿vale? Cuando hablamos inicialmente de los riesgos,
hablamos en riesgos y tenemos estas situaciones de riesgo. Tenemos riesgos de suministros, de proveedores, tenemos riesgos de procesos, de control, de demanda. Y evidentemente, aquí tenéis algunos ejemplos. Todo esto nos puede estar pasando y pueden ser endógenos dentro de la propia compañía, estos riesgos, o exógenos, que estén fuera de la compañía. El COVID, que hemos pasado casi todo el planeta, es un riesgo exógeno que ha modificado nuestras cadenas de suministro de una manera sustancial. Y esto no pasaba antes, sí que pasaba antes igualmente, pero ahora hay 3 efectos que hacen que esto sea más importante que pase. El primer efecto es esto que veis aquí. Esto es un Boeing, ¿vale? Si veis de dónde viene cada parte de este Boeing, veréis que podemos dar la vuelta al mundo. Es decir, las partes vienen de diferentes partes del mundo. Si vemos la cadena de suministros de Apple, veréis que compra en Estados Unidos, compra en China componentes, compra en otros países asiáticos, compra en Europa, ensambla en China y lo envía a los almacenes en Estados Unidos y en Europa, para el continente americano o para el continente europeo. Y a partir de aquí vende online, vende en tiendas propias, vende a Wall Stores, etc. Es decir, una cadena de suministros global, tal como entendemos ahora, está más expuesta a que cualquier riesgo exógeno tenga impacto en ella. Impacto de tener que parar a suministros, en muchos casos. No sé si alguno de vosotros estáis en el sector de automoción. Perdonad, pero es que he visto a una persona que se llama Eleazar Puente. Me hace mucha alegría que en México también exista el apellido. Perdonad. Cualquier impacto en la cadena de suministros ha hecho, pues, por ejemplo, que los microchips que han dejado de suministrarse dejaron de suministrar durante la pandemia hayan hecho que el sector de automoción de Estados Unidos, México y Europa esté muchos días parados sin poder suministrar, ¿vale? O que las bicicletas de carretera, porque Shimano no ha tenido componentes, hayan dejado un año sin producir bicicletas nuevas, porque no tenían componentes para hacerlas. Y sí podemos ir, o las mascarillas, cuando no había mascarillas para todo el mundo. Sí, podemos ir sector por sector y ver qué impactos ha tenido el efecto COVID en todas nuestras industrias, ¿vale? Fijaos, esto es un gráfico hasta el año 20 de cómo el stock en los últimos 30 años, ha ido bajando. Los días de stock, estamos midiendo aquí. Es decir, los días de stock están bajando en picado y más, el pico más importante se produce después de la pandemia. ¿Vale? Es decir, esto va a tener impacto en nuestras cadenas de suministro en casi todos los sectores. Y más cuando añadimos, y después veremos un poco, añadimos efectos como una gran crisis económica que nos viene encima, provocada por una guerra comercial entre Estados Unidos y América, donde hay un epicentro hoy, que es una guerra entre Ucrania y Rusia. Y esto va a conllevar a que en una situación de tal bajo nivel de stocks en el mundo, ¿vale? Haga que cualquier pequeño problema que tenga en suministros dejen sin suministrar a la demanda, como así está ocurriendo ya, como repito, en algunos sectores. Los plazos de entrega de muchos sectores, de muchas empresas del sector de automoción ahora son de años. Si quieres comprar un coche nuevo, tienes que estar más de un año en espera. Cosa que hacía mucho tiempo, por decir décadas, que esto no ocurría. Lo que os decía, nos hemos enfocado en los últimos años mucho a la eficiencia, mucho al profit. Tener muy bajo nivel de stocks, abogar por el just in time, abogar por el global sourcing, comprar en muchas partes del mundo porque son mucho más baratos, tener proveedores únicos. ¿Y esto ha sido bueno? Sí, ha sido muy bueno, ha hecho que las compañías ganen más dinero. Pero atención, nos ha hecho más vulnerable. La variable vulnerabilidad de la cadena de suministros es una cosa que hemos descubierto con el COVID. ¿Vale? Y el problema es que la hemos descubierto ahora con el coronavirus y la vamos a seguir
en los próximos años sufriendo paulatinamente, debido a que cuando tocas cualquiera de las variables de una cadena de suministros, los efectos colaterales que está creando son tremendos. La volatilidad de las materias primas, la volatilidad, la guerra comercial, como os decía antes, entre Estados Unidos y China, todo esto se está disparando de una manera mucho más rápida y con la consecuente posiblemente crisis económica, ¿vale? O crisis alimentaria, como están avanzando y algunos, donde el sector agroalimentario va a sufrir muchos próximos meses, años, ¿vale? Con todo el problema de los fertilizantes, que Ucrania es un país fundamental para este tipo de productos. Entonces, repito, quedaos con la primera conclusión. Cuidado, ha sido muy bonito 30 años optimizando nuestros costes, siendo muy eficientes, mirando el profit, pero esto ha tenido un límite y ahora creemos que podemos estar en ese límite. Porque la palabra vulnerabilidad, que hasta el año 2019 no existía porque no éramos vulnerables, porque no había tantos riesgos, hoy va a haber riesgos concatenados, sociales o medioambientales. ¿Okay? Si pasamos a la parte más ecológica, ¿vale? Evidentemente hay muchas empresas que la parte ecológica la están trabajando, empiezan a entender que vivimos en un planeta que es limitado en recursos, que es limitado y que vivimos en ella, que solo tenemos un planeta, que no hay un plan B, como dicen algunos, ¿vale? O no hay un planeta B. Con lo cual ya hay cada vez más compañías, y esto es un gráfico de compañías en UK que están ya explicando al mundo, explicando a sus shareholders qué emisiones de carbono están haciendo. Es el Carbon Disclosure Project. Es decir, con lo cual cuando tú explicas a alguien que estás emitiendo carbono, lo que estás diciendo es, oiga, sé que estoy emitiendo carbono en mis operaciones, voy a intentar mejorarlas y hacer que emita menos carbono. ¿Vale? Y esto es importante, que las compañías tengan conciencia de esto. Y esto están teniendo conciencia porque además los consumidores en muchos casos también están teniendo más conciencia, son más reacios a comprar productos más contaminantes, ¿vale? Entonces, aunque sea a nivel de marketing, les interesa también hacer que el tema ecológico o medioambiental sea un argumento de venta para estas propias empresas. Incluso McDonald's se pinta de verde, ha cambiado el color corporativo del rojo al verde para dar esta sensación de ecológico, porque es un argumento de venta, como os decía también. Sí que aquí veis que a partir del coronavirus y entendiendo que el siguiente riesgo, y hablaremos después de los riesgos un poco más, puede ser la parte ecológica, empiezan a aparecer compañías y cada vez son más los profesionales de cadena de suministros que están pensando en, oiga, hemos empezado a diseñar estrategias de sostenibilidad ecológica. Es decir, entender qué puedo hacer para crear economías circulares, qué puedo hacer para reciclar todo el packaging que estoy usando para los deliveries a las casas, que por ejemplo Amazon está usando cartón, sí, o plástico. O plástico es peor, pero bueno, el cartón tampoco mejora mucho más. Y está usando embalajes no retornables, con lo cual estamos contaminando mucho más, ¿vale? Entonces, todas estas cosas están haciendo que esa concepción de cadena de suministros circular se esté implantando a ritmos mucho más altos. Cuando hablamos de la parte ecológica, no todo el mundo se plantea o tiene la misma percepción de que es ecológico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad ecológica, por ejemplo en México entienden más lo del cambio climático como sostenibilidad económica, como sostenibilidad ecológica. Pero en cambio en Chile entienden como escasez de agua. En Brasil o Argentina como contaminación del agua o incluso a Rusia. Y en China como salud alimentaria. O sea, la concepción de sostenibilidad económica para ellos es diferente, ¿vale? Entonces, hemos de ponernos de acuerdo. Y lo intentan, en cada foro de los últimos años sobre la sostenibilidad se han intentado poner de acuerdo, pero no llegan a ponerse de acuerdo. Y fundamentalmente, porque como os enseñaré después, la principal fuente de contaminación al aire no es la gente, como nos quieren hacer creer a veces, ¿no? Las personas en su consumo. A lo que os decía, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta las dos variables, la parte social y la parte medioambiental. Si solo tenemos la parte medioambiental, somos una cadena de suministro verde
o una cadena de suministro humanitaria si es la parte social. Solo es sostenibilidad cuando contempla todas, ¿vale? Hasta ahora, los últimos 30 años, nos hemos dedicado a esto, a hacer cadenas de suministro muy eficientes, importándonos poco la parte social y mucho menos la parte medioambiental. Por eso os propongo este modelo, donde people, planet y profit deben conjugarse para crear modelos sostenibles, ¿vale? También hemos de ser rentables, no podemos perder dinero en estas soluciones. Y aquí, sobre este modelo, aparecen diferentes ideas, políticas, tasks, tareas a realizar para mejorar estas situaciones en los 3 ámbitos, ¿vale? En los 3 ámbitos. Os decía, ¿por qué los países no se ponen de acuerdo en el tema de la contaminación? Porque básicamente, si miráis esta slide, lo que estoy diciendo es, ojo, a esto se llaman los gases, ahora me sale en español, greenhouse gases, los gases, bueno, es igual, no sé cómo se dice en español, es greenhouse gases, donde está el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y los fluorados, ¿vale? Y esta es la contaminación sobre el efecto invernadero. Gracias, José. Los gases de efecto invernadero. Estamos con estos 4 gases. Este es el más contaminante, pero el que menos, como veis aquí, el que menos se produce. El que más se produce es el dióxido de carbono. Y el metano es el segundo y el último es el óxido de nitrógeno, que el dióxido de carbono lo produce, ahora os explicaré quién, estos gráficos que veis aquí. El metano lo produce generalmente la industria agroalimentaria y el dióxido de nitrógeno lo produce generalmente el transporte y la agricultura también, ¿vale? Si nos fijamos en quién produce el dióxido de carbono, lo produce fundamentalmente la generación eléctrica. La generación eléctrica. Es decir, y por eso estamos en la batalla. ¿Qué son las energías limpias o las energías contaminantes? Y os preguntaréis, bueno, el fuel, la gasolina es sucia, ok, el carbón es sucio, ok. ¿El gas es limpio o sucio? La energía nuclear, que no emite ninguno de estos gases de efecto invernadero, ¿qué son? ¿Limpia o sucia? Sí que genera otros residuos, ¿eh? Pero hoy en Europa, por ejemplo, esta es la gran discusión. Si estos 4 tipos de energías son limpias, bueno, hay 2 que son claras, las que vienen de fósiles, que son el carbono y el fuel, está claro, pero en el tema de gas y en el tema de energía nuclear, hay 2 países, por ejemplo, Alemania dice que el gas es limpio, pero la energía nuclear no es limpia. Y Francia dice, la energía nuclear es limpia y el gas no es limpio, ¿vale? Y no renovable. A partir de aquí son discusiones políticas, ¿vale? Y de acuerdos en entender, pero tener muy claro, sobre todo, aquí me habláis de que es riesgosa. Bueno, sí, tiene riesgo, pero hombre, la tecnología ha avanzado mucho. Y yo soy bueno, sí, yo sí que soy defensor de energía nuclear porque yo soy ingeniero nuclear, pero hace 40 años que no ejerzo. La energía es la principal productora muy largo de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, si ponemos más vehículos eléctricos, si el consumo eléctrico lo disparamos mucho, seremos cada vez más contaminantes. ¿Os dais cuenta de esto? Es decir, nos están diciendo, cómprate coche eléctrico porque así serás sostenible. ¿Vale? Pero si yo consumo más coche eléctrico, seré también más contaminante porque la energía eléctrica sigue viniendo del fuel y del gas. Perdón, del fuel y del carbono. Depende del país. ¿Vale? O las eléctricas y los gobiernos se ponen las pilas para generar más energía eléctrica con energías renovables, entendamos que son energías limpias o sucias, o lo que estoy haciendo más coches eléctricos, no va a mejorar la calidad del aire del planeta. Sí la de mi ciudad, sí de donde vivo, pero no la del planeta.
¿vale? Porque en el punto de generación de energía estoy siendo más contaminante, ¿vale? Y como decís muy bien aquí algunos, es cierto, no se ha avanzado nada en los últimos 30 años en los derechos radiactivos, no se ha dado ninguna solución, no se ha investigado porque se desechó en su momento la energía nuclear. Pero por otro lado tenemos unos coches que queremos hacer con baterías de 700 kilos o 500 kilos de batería que llevan un montón de litio, que ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vale? ¿Vamos a cambiar todos los coches actuales, la mayor parte de los coches actuales por coches eléctricos? Eso también es contaminar. Sustituir productos que aún tienen vida útil. ¿Por qué no puedo entrar a la ciudad? ¿Por qué no me dejan entrar? Porque el coche este es viejo o es de, no sé, tiene una letra B o A que no me permite entrar en la ciudad. Sustituir productos y darles fin a un producto que tiene vida útil todavía es también contaminar, porque estás usando recursos de la tierra para hacer productos nuevos y desechar productos a no ser que me des una solución para mi coche para que lo puedan volver a utilizar o reutilizar eso que llamamos economía circular. ¿Vale? Entonces, separemos mucho lo que es políticas ecológicas de lo que son marketing ecológico. ¿Vale? El coche eléctrico es marketing, hasta que no viene una solución de cómo genero más energía renovable. O limpia, es igual, vamos a hablar de limpia. Mientras tanto, es una solución que es marketingiana, ¿vale? Exacto. Francisco Javier, estoy leyendo un poco el chat mientras voy hablando. Tiene razón, Francisco Javier. Cualquier cosa que queramos cambiar cuya vida útil del producto no haya llegado a su fin es contaminar más. Por eso hablamos siempre de que la fundamental política de sostenibilidad de un país es la economía circular. De alguna manera reutilizar lo que tengo. ¿Vale? Por ejemplo, hablabais de transportes colectivos, fomentar el transporte colectivo. No me sirve, me prohíbas ir en coche si no me provees de transportes colectivos. Todas esas son las funciones que deberíamos estar trabajando ahora. ¿Cómo evitar que la gente vaya en coche para que use transporte colectivo? ¿Cómo dotar de recursos para esto? ¿Vale? Si no, o fomentar el teletrabajo, es igual. Es decir, hay política en ese sentido. ¿Vale? Ahora os explicaré algunas, ¿vale? Las que hay. Lo que os decía, fijaos cómo la electricidad o la calefacción son los más emisores de energía de CO2 a la atmósfera. ¿Vale? Y cuanto más fomentemos el uso de productos eléctricos, pues más se incrementará. ¿Vale? El transporte, que es el gran contaminante porque usa gasolina por los coches, fijaos dónde está, transporte de personas o transporte de mercancías. ¿Vale? Es el segundo. ¿Vale? Lo que queremos es pasar de aquí a aquí arriba. Bueno, si queréis, pues vamos a hacer eso, pero no creo que tenga mucho sentido. Lo importante es que esto se reduzca, que se use menos transporte, por eso tengo que dar, como decís muy bien aquí, más transportes públicos, más fomentar el transporte alternativos o mejorar la generación energética. ¿Vale? Otras posibilidades que tenemos. Fijaos, la globalización, ¿qué nos ha hecho? Que esa gráfica que os he enseñado antes de transporte, que era tan alta, fundamentalmente está basada en el transporte de mercancías. O sea, hemos decidido que los americanos y los europeos, o todo más los americanos, como veis aquí, compren en China y venden en Estados Unidos los productos. No, esto contamina. Esto contamina mucho. Os pongo un ejemplo que siempre me gusta ponerlo porque me impactó mucho. Un producto, unas peras cultivadas en Argentina, se envían a Tailandia, se embotellan y después se venden en Estados Unidos. Perdón. Lo cogí porque me pareció espectacular. Peras que han crecido en Argentina, empaquetadas o packaging en Tailandia y vendidas en un supermercado de Estados Unidos a $1, perdón. Esto a lo mejor es rentable para quien lo está haciendo, porque estaba cogiendo peras que a lo mejor muy baratas en Argentina, llevándolas a un sitio que la mano de obra es muy barata en Tailandia para venderlas a un mercado caro que es el americano. ¿Y esto el planeta lo aguanta?
el transporte de este producto de tal bajo coste y en un embalaje de plástico, ¿es sostenible medioambientalmente esto? ¿Vale? ¿Vamos a hacer que los productos sigan viajando por el mundo sin un criterio? ¿Vamos a seguir fomentando el pasar del retail a entregarnos los productos a casa? A un producto que viene de China, que he pagado 2 euros por este bolígrafo, más o menos, o 3 euros, es igual, y me lo trae Amazon a casa. ¿Es sostenible esto? ¿Social y medioambientalmente? Entonces, todos estos modelos son los que tenemos que repensar. O sea, cuidado que estamos, como ha dicho aquí alguien, Javier, en una época de fuerte o en un modelo que traiga a su fin, que es el capitalismo consumista. Las compañías se fundamentan en que tienen que venderte más y más y más. Y el modelo debe cambiar. ¿Vale? No podemos basar todo en el crecimiento económico. No se puede basar todo en que para que un país funcione bien, su Producto Interior Bruto ha de crecer, y no podemos basar que la compañía para funcionar tiene que cada año crecer en sus ventas y en sus beneficios. ¿Vale? Porque la única manera que he conseguido hacerlo eso es impulsar haciendo un push en ventas. ¿Y cómo hago push en ventas? Con tres variables. Una, doy crédito para que me compren a crédito. Si no tienes dinero, no te preocupes, te doy un crédito para que me compres. Así compro un coche a X meses o años. Dos, hago marketing. Este jersey, este polo es del año pasado, por tanto esos colores ya no se llevan, tíralo. No, pero es que está bien, no tiene agujeros, todavía es útil. Ya, pero está pasado de moda. La moda es una manera de crear obsoletos en tus productos. ¿Vale? Yo tengo este iPhone, pero ya es viejo, no es el modelo 12 o 13, no sé por cuál van ahora. Entonces dice, bueno, pero me funciona, hago WhatsApps, llamo por teléfono, hago fotos, ya, pero es que estas fotos no son de tal calidad como el nuevo. Sí, eso se llama obsolescencia del producto. ¿Vale? Y evidentemente también hay fabricantes ya que programan la obsolescencia del producto, que se rompa en un año, que se rompa en 2 años o que se rompa en tantas horas de uso. ¿Vale? Como ejemplos que tenéis en múltiples productos, ¿vale? Sobre todo electrónicos. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de gestión es lo que hemos dicho, cuidado que tenemos que cambiar. Así como este tipo de negocio. No podemos entender la última milla sin plantearnos otro tipo de estrategias y de vehículos para hacerlo. Hacerlo como lo hacemos ahora es absolutamente ineficiente desde el punto de vista ecológico. Y ojo, los salarios que estamos pagando para hacer eso son muy bajos también. ¿Vale? Entonces, no sé socialmente cómo va a llevar esto. Si entramos ya en políticas más serias y más potentes en cuanto a políticas ecológicas, deciros que, fijaos que aquí tenéis esto es un estudio que lo tenéis aquí, lo podéis bajar en PDF, del World Economic Forum. Hizo un estudio sobre a la cadena de suministro a cero, sostenible totalmente, con 0 emisiones. Intentó entender dónde se producían esas emisiones de CO2. Y ni era en las operaciones, no era en la fabricación, no era en el consumo energético de esas compañías para fabricar el producto, sino que se daba en la cadena de suministros. Se daba en ese transporte que estaba el producto moviéndose. Y fijaos, entre el 77% y el 90% de esos productos, la mayor parte de consumición es durante el transporte. Aéreo, terrestre, etc. ¿Vale? Entonces, si un país tiene que ser, si una empresa quiere ser más sostenible, seguramente tendrá que empezar a replantearse dónde compra y dónde vende. Es decir, estamos abogando, o se está abogando desde ese punto de vista y desde otros, que veréis después, por definir políticas de nearshoring. Es decir, oye, que a lo mejor lo del global sourcing o ser tan global en algunos sectores no tiene mucho sentido. A lo mejor desde el punto de vista de costes, sí, pero no desde el punto de vista social y menos desde el punto de vista contaminante. ¿Vale? Entonces,
bueno, es una de las conclusiones que saca el estudio, ¿vale? Sobre, oye, tenemos que replantear esto. A partir de aquí, detecta una serie de palancas para que en el mundo de la moda, del auto, de la electrónica, de servicios profesionales, de construcción, de food, etcétera, de transporte mismo, ¿qué puedo hacer para reducir mis emisiones? ¿Vale? Y hay cosas que puedo hacer que me cuestan muy poco dinero y cosas que puedo hacer que me cuestan mucho más dinero. ¿Vale? Las rojas, pero las verdes puedo hacerlas y que no tienen casi coste. Entre esas cosas que dicen que puedo hacer, ¿sabes? Por ejemplo, el de muy bajo impacto en costes en el producto. Fomentar la circularidad del producto, que tenga segundas vidas. ¿Vale? Por ejemplo, hoy por hoy hay una empresa en Francia que se llama Back Market, que es una compañía que empezó reciclando material de Apple, solo recicla material de Apple, ahora ya está moviendo hasta el mundo del Android y de los PCs. Y esta empresa es súper rentable reciclando y vendiendo en ese momento ordenadores y móviles de segunda mano. Esta empresa en 7 u 8 años ha pasado a valer 4.000 millones de euros. Es decir, ha convertido un producto que parecía que una Apple del año 2015 era obsoleto, y ha encontrado la manera de colocarlo en algunos mercados y que sea valorable el producto, darle una segunda vida. Lo reparo, lo limpio, le hago no sé qué, le hago no sé cuánto, le cambio la memoria y le vuelvo al mercado. ¿Vale? Eso no tiene coste para las empresas, sino que estás yendo con ese producto a otro tipo de mercado. ¿Vale? Entonces, el reciclar el producto, convertirlo en segundas vidas, el reciclar el material, el entrar en energías renovables, tanto de eléctricas como de calefacción, tiene unos costes relativamente bajos para las empresas. ¿Vale? Entonces, lo que se dice es, oye, empecemos a mirar esto, a esto ya llegaremos. A cambiar el tipo de fuel, estamos pensando en cambiar el fuel en la automoción y sobre todo en aviación por mucho menos contaminantes, como son los queroxenos sintéticos, que contaminan un 10% del actual. Si ya se están haciendo esas cosas, pero aún el coste aún es elevado para hacerlo industrialmente. ¿Vale? Por ejemplo, en logística, resulta que optimizando, usando inteligencia artificial para mejorar mis rutas, soy capaz de optimizar la ruta de mis camiones, y eso evidentemente cuanto menos uso mis camiones haga para transportar la misma carga, seré más eficiente, pero además menos contaminante. ¿Vale? Entonces aquí tenéis en el transporte qué podemos hacer para ir cambiando estas dinámicas, desde optimizar nuestras rutas, usar inteligencia artificial para optimizar nuestras rutas de camiones, hasta cambiar a camiones de hidrógeno, hasta cambiar lo que se decía el queroxeno sintético. ¿Vale? Y así con todos los sectores. Aplicar inteligencia artificial en cadena de suministros nos va a permitir mejorar muchísimo esto. Ser mucho más eficiente tanto en costes como sobre todo en sostenibilidad ecológica. ¿Vale? Si aplicásemos todas esas funciones a nuestros productos, ese es un poco el incremento que tendríamos en los productos por unidad por ser más ecológicos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más de dinero por los productos para ser más ecológicos? La respuesta es, depende del cliente. Habrá clientes que sí y habrá clientes que no. ¿Vale? Y ahora el mercado es para todo. Y hay gente que se basa en esto para decir, yo quiero ser ecológico, cobro algo más a mi cliente, y hay clientes que están dispuestos a pagar por ello. Y hay cadenas especializadas en ropa, en comida, en automoción, en lo que sea, que son más ecológicas. ¿Vale? Y van a un tipo de cliente y cobran algo más. ¿Vale? No todo el mundo está en esta situación. Lo que os decía, el fundamental en esta área es la circularidad del producto. Y esto se basa en una cosa fundamental que os enseño aquí. Las empresas, para fomentar la circularidad del producto, lo que tenemos que conseguir es que las empresas no tengan ganas de crear tantos obsoletos. Es decir, no tengan tantas ganas de crear productos nuevos cada año, sino
que se fundamente en su modelo de negocios en producto as a service. Y esto Internet lo permite. Si yo hago un producto como este, un móvil, y lo que hago es una solución financiera que pagas por uso, ¿qué ganas tengo de que cambies de móvil como empresa? Ninguna. Yo lo que quiero es que aguante muchos años este móvil, porque lo que estoy dando es un servicio de movilidad, o de movilidad no, de conectividad, perdón, de conectividad. Porque mis ingresos no vienen de vender productos nuevos, sino que vienen de servicios relacionados con este móvil. Por tanto, ahora el producto sí que me interesa que dure como empresa. Por tanto, ahora hay productos cada vez más robustos para que duren. Y no me gustará hacer que sea tan obsoleto enseguida. Entonces, este cambio de mentalidad que ya está ocurriendo en muchos sectores, en automoción está ocurriendo, ya no te quieren vender un coche nuevo, te lo quieren vender a rentings o leasings. En los móviles está ocurriendo, en los ordenadores, en todo está ocurriendo que muchas empresas están yendo a modelos de negocio de venta de productos por servicios, más que de productos de servicios. ¿Vale? Y esto es lo que me parará un poco la inyección de productos al mercado, porque más que productos lo que voy a colocar son servicios. Las empresas van a poder seguir facturando lo mismo o más, pero sin vender tanto producto. Y esto es parte de la ecología. Cambiar este modelo este modelo de negocio. ¿Vale? Si conseguimos hacer esto, crearemos menos desechos. Y si conseguimos tener menos desechos, la economía circular es más fácil. El reutilizarlo, ¿vale? Los productos. ¿Vale? Bueno, esto es un poco todas las cosas que tenemos que mirar a lo largo de la cadena de suministro. ¿Vale? Para acabar un poco, dejadme que vaya a las últimas slides. Por ejemplo, en el sector de automoción, fijaos, realmente si tú quieres ser ecológico, hay un comentario de Cristian que sí que me gusta mucho, pero sí, dentro de esos servicios el mantenimiento correctivo y preventivo será fundamental para hacer durar el producto, ¿vale? Y evitar el desperdicio. Pero fijaos, los KPIs importantes del sector de automoción para fomentar la parte ecológica no es el coche eléctrico, es número de pasajeros por año, ¿vale? Que se incremente, o sea, ¿se va a incrementar el número de pasajeros por año? Sí, pero si cogemos el número de coches el número de coches en el mundo, son 1.200 millones de coches, puedo reducirlos con un escenario de economía circular. Porque si en lugar de vender el coche vendo servicios y vendo sharing, si la gente que deja de comprar coche y lo que compra son horas de coche, por ejemplo, cada vez que lo tenga que utilizar, yo reduzco el número de coches en el mercado. Y por tanto, en lugar de llegar de 3,4 millones de toneladas que estoy emitiendo por año, bajaré a la mitad. Pero si mejoro estos ratios, ¿vale? Porque el coche eléctrico, como os decía, no mejora sustancialmente la parte de emisiones, lo mejora fundamentalmente la economía circular. En un 98% mejora las emisiones versus este poco que mejora el coche eléctrico puro y duro. Y esto va en función de qué país estemos, porque si es países que son muy intensos en fuel o en carbón, no lo mejora. ¿Vale? Entonces, a esto que me refiero, las prácticas más importantes están aquí, en esta área que trabajaron mucho, ¿vale? En todos los sectores. Salto esto un poco y me gustaría tratar un poco este tema. Ya para acabar, ¿cuánto me queda, Clara? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos, pero no pasa nada si son 10, ¿eh? Vale. Este es un informe que también os podéis bajar, es free, es gratis. Cada año el World Economic Forum crea los riesgos globales de la economía, ¿vale? Y este año, pues ha decidido, este año 22, ha decidido que estos son se juntan todos en Davos y deciden un poco quiénes son los países más competitivos y sobre todo cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la economía. Y si podéis ver los riesgos que se enfrentan, habla de 3 riesgos: medioambiental, los verdes; sociales, los rojos; y económicos, que pueden ser el azul; y geopolítico, que se refiere fundamentalmente no a la guerra de Ucrania, sino a la guerra comercial de Estados Unidos-China, que está saltando cada vez más.
¿vale? Por los aires. Donde, repito, el epicentro hoy se llama Ucrania, ¿vale? Entonces, preocupa mucho y cada vez más la parte social. Hay muchos países del mundo que están erosionando la cohesión social, ¿vale? Y esto es crítico para esa sostenibilidad social. En cuanto, y si estáis vosotros que estáis más cerca de Estados Unidos, habréis oído hablar de la gran resignación. Gente que está dejando puesto de trabajo. Se está cargando Estados Unidos en los últimos años mucha clase media, ¿vale? Con salarios mucho más bajos, con capacidad adquisitiva más baja, etc. Esto genera problemas sociales, problemas de estabilidad económica y sostenibilidad social del país y la aparición de polarización política, en el ámbito que queráis, ¿eh? Y esto es malo para la estabilidad, ¿vale? ¿Por qué la guerra comercial Estados Unidos-China? Básicamente porque este es el mapa actual. En rojo las áreas de influencia chinas, en azul las americanas y en naranja las alemanas. Ergo, si durante 70 años Estados Unidos ha sido la potencia económica y la potencia militar en el mundo, hoy resulta que ya no es potencia económica. Y si lo que en este caso lo es China. Y ahora no me gusta, y como americano no me ha gustado esto. ¿Vale? Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿Vale? Es un tema problemático, ¿vale? Porque lo que esto conlleva es que cuando empezamos en guerras comerciales afecta a todo el mundo. Por ejemplo, una guerra comercial Estados Unidos-China le va muy bien a México. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los primeros que sufristeis la aparición de China fue México. En la medida de que China se pelee con los americanos, la producción puede venir a Estados Unidos o seguramente la mayor parte de esa producción vendrá a México, como así está pasando en algunos sectores. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estas crisis, estas guerras, hay gente que está perjudicada y hay gente que estará beneficiada. ¿Vale? Industrialmente creo que México está en una posición óptima para atraer mucha producción que se fue China en los años 90 y en los años 2000 a traerlos hacia su país. ¿Vale? Por lo tanto, le auguro un gran crecimiento económico en los próximos años. ¿Vale? Siempre que tenga cierta estabilidad social. Eso es lo que hay que pedirle de alguna manera. Lo que os decía, esto conlleva una guerra que no es una guerra corta, que hace 7 años de conflicto y que ahora ha estallado, hace 4 o 5 meses, ¿vale? Y que, bueno, nos ha conllevado a deplorable situación de que un señor que se llama Putin y Zelensky, sobre todo Putin en este caso, pues esté haciendo un destrozo de gente en cuanto a refugiados, en cuanto a muertos, etcétera, ¿vale? Y esto nos va a conllevar a nivel alimentario que estos que son los principales fertilizantes donde el primer proveedor mundial o el segundo proveedor mundial es Ucrania, no se den. Y si fallan los fertilizantes, las cosechas caen. Y si caen las cosechas, se genera hambre en muchos países. Y si se genera hambre, se genera inestabilidad social. ¿Vale? Entonces, lo que más me preocupa, aparte de los pobres ucranianos que están muriendo en esta guerra, es que esto va a conllevar a los próximos años un deterioro fundamental de la estabilidad social en el mundo. Porque va a haber países que van a pasar hambre. Porque sin estos fertilizantes, como me dijo el otro día en una conferencia que dimos en Argentina, decía, mira, al precio que me están dando estos fertilizantes, porque fijaos, Argentina es uno de los países importadores más importantes, y este señor me dijo, yo tengo no sé cuántos campos. Dice, hoy al precio que está el fertilizante no puedo pagarlo, por tanto no le estoy echando al campo el fertilizante y en lugar de generar 30.000 toneladas voy a generar 10.000 toneladas. Claro, dices, 3 veces menos van a generar. Si esta decisión la toman todos, o la mayoría de los agricultores en Argentina, pues cuidado con el trigo. Porque si esto lo toman todos estos países en consideración, como Argentina o Brasil, o no sé lo que sea, en este caso importaciones,
tenemos un problema descomunal en ciernes. Porque de golpe y porrazo, por el precio y porque no hay este tipo de fertilizantes, la producción mundial ha caído. ¿Vale? Entonces, esto es un tema, os lo digo porque para mí es tremendamente preocupante a medio plazo y que afecta a la parte social de la cadena de suministros. La ILO, que es la International Labour Organization, que depende de la ONU, todavía habla de que hay mucha gente en términos de esclavitud trabajando. ¿Vale? Bueno, pues a nivel social no es muy interesante tampoco. En los últimos años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, pero en Estados Unidos mucho más, los salarios no han crecido. Eso es el deterioro de clase media. Pero en los próximos años tampoco van a crecer los salarios. ¿Por qué? Porque la industria 4.0, que llegue la industria 4.0 significa que van a sobrar puestos de trabajo. ¿Vale? Y eso va a hacer que los puestos de trabajo tampoco incrementen sus salarios. Es más, ya empezamos a hablar de que con que va a sobrar gente, en según qué sectores, empezamos a pensar en semanas laborales de 4 días, con el consiguiente reducción salarial. ¿Vale? Si queremos trabajar todos, pues tenemos que trabajar menos en algunos puestos de trabajo. ¿Vale? Y eso además se junta con un cambio de industria. El cambio que os he dicho es de producto a servicio, que tengas que buscar perfiles que están súper buscados y que no encontramos, y que son perfiles muy formados pero que no sirven para el mundo online o para el mundo de los servicios. ¿Vale? Con lo cual se está dando que hay falta gente en algunas áreas y que sobra gente en otras áreas. Y esto genera estos vaivenes. Dentro de esto, fijaos en esta página web que es Fashion Revolution, que, por ejemplo, en el mundo de la moda ya te está explicando que, cuidado, que analiza todas las empresas donde fabrican sus productos. Porque dices, les llama transparency. ¿Vale? Es decir, oiga, hay empresas que no quieren decir dónde fabrican. Si no quieren decir, señalar que las condiciones laborales de esos trabajadores no deben ser muy buenas. ¿Vale? Entonces aquí tenéis una lista sobre empresas que dicen dónde fabrican, que sus condiciones laborales son auditables, y otras que dicen, yo no quiero decir dónde fabrico, porque seguramente mis condiciones laborales en esas áreas o en esas fábricas no son las mejores del mundo. ¿Vale? Con lo que implica, a lo mejor están empleando niños o están empleando yo qué sé qué. ¿Vale? Y para acabar ya y vuelvo a las conclusiones, hemos estado en los 30 años de la eficiencia. Bien, pues después de este COVID y viendo las perspectivas actuales de la cadena de suministro, mirar que aquí esta encuesta que hizo McKinsey en el año 20 hablaba, oye, cuidado, a corto plazo voy a tener que incrementar mis costes para hacer mi cadena de suministros menos vulnerable. Definir dobles fuentes de suministro, incrementar stocks en ciertos productos, acercar el proveedor a mis fábricas, no tenerlo en otra parte del mundo, regionalizar la cadena de suministros, eso significa proveedores cercanos y mercados cercanos. Es decir, todas estas cosas van a pasar en la cadena de suministros los próximos años, donde nuestro objetivo en los próximos 5 o 10 años va a ser, sobre todo, reducir el riesgo de esa cadena de suministros. Asegurarme el suministro. Más que ser eficiente. ¿Vale? Entonces, sí que tengo palancas para ser eficientes, como os he dicho, la industria 4.0, pero, oye, voy a incrementar a corto plazo mis costes porque voy a reducir mis gestiones del just in time, mis global sourcings y mis suministros sencillos, ¿vale? O simples, ¿vale? Y estos, repito, algunos sectores correrán más, otros correrán menos, irán más rápidos, menos lentos, lo que sea, pero sí que es cierto que esta es la tendencia y esto es lo que va a pasar, ¿vale? Y con esto daría por acabada la conferencia. Quedaros con esto un poco. Es decir, los cambios que están aconteciendo en la cadena de suministros son tan salvajes a nivel social, a nivel medioambiental, tecnológico y geopolíticos,
que van a aparecer nuevos modelos de distribución y nuevos modelos de cadena de suministro, ¿vale? Que no, los pasados no nos van a servir para esta nueva situación, ¿vale? Pues encantado, espero que si tenéis preguntas, encantado de responderos. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Muy interesante la ponencia, creo que todos estarán de acuerdo con eso. Y nada, si queréis hacer alguna intervención, como comenta Ramón, pues está a vuestra disposición de responderos. Gracias. Me voy a permitir darle la palabra a Vanessa y después leer algunas de las preguntas que pongan en el chat. De igual manera, recordarles que en este momento está apareciendo en el chat una liga para que puedan evaluar este webinar y sobre todo para que nos puedan indicar qué otros temas les gustaría que les compartiéramos. Así que adelante, Vanessa. Muchas gracias, Andrea. Gracias a nuestro ponente Ramón por ponernos ahí un poco mayor de reto, ¿verdad? A todo esto de la cadena de suministro. Compartes retos interesantes. Bueno, pues nos quedamos con ganas de un segundo capítulo para ver los cómo, ¿no? También muy interesante. Muchas gracias por el espacio. Nosotros queremos invitarles quienes estén interesados en continuar informándose de estos temas, todo lo que está aconteciendo en el sector de logística y cadena de suministro, información al día y también quien esté interesado, vamos a estar compartiendo ahorita un link, Clara me va a hacer el favor de compartir un link para ingresar a una plataforma gratuita donde puedes estarte interesando de estos temas. Yo le llamo el LinkedIn de la logística, es un espacio donde puedes tener networking, es un espacio donde hay gente del sector, donde puedes intercambiar buenas prácticas y recibir información, así como también tú puedes participar activamente con reuniones o subiendo información. Entonces les pasamos el link que está apareciendo. No sé si ya apareció ahí el link y cómo registrarse y el usuario, porque, bueno, sí es importante que tomen nota de esta contraseña por los interesados, porque es un password donde sí vas a tener información gratuita con este password ingresando. La plataforma de Supply Chain también la ponemos a disposición, directora Andrea, de ustedes y de su gremio, para los que no están aquí, pero si están interesados, con todo gusto podemos abrir luego una sesión de capacitación muy breve de cómo ingresar a la plataforma y justo tener este tipo de información como justamente de ISIL, ¿no? Que son especialistas como pudimos ver. Muchísimas gracias, Andrea, por el espacio. Gracias, Clara, por el apoyo ahí técnico. A Xavi Ríos, que está con la dirección de ISIL. Jorge, que también apoyó en las gestiones, y por supuesto a nuestro ponente Ramón, ¿no? Con estos temas de actualidad. Muchas gracias a ti, Vanessa. Y me permito leer la primera pregunta de José de Jesús Gómez. Nos comentaba: hola, buen día. ¿En Europa hay alguna tendencia de incrementar la capacidad de carga del transporte de carga o simplemente en la renovación de equipo de transporte? Bueno, es lo que han comentado antes. Yo creo que van a aparecer y están apareciendo nuevos modelos de uso tecnológico para mejorar la carga, la eficiencia en la carga. El uso de inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a optimizar rutas y en eso estamos fundamentalmente. Asimismo, se están haciendo, eso sería lo que sería estrategia en cadena de suministro, de rutas. Pero después estamos viendo otros tipos de vehículos. Por ejemplo, se están haciendo pruebas con vehículos, hay camiones eléctricos, camiones con hidrógeno, todo este tipo de cosas están ocurriendo y se están llevando a cabo. Por ejemplo, en Alemania hay una autopista ya que tiene un carril. Uy, no sé qué he hecho. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Ramón. Sí, hay un carril que tiene dos catenarias para que los camiones estén conectados arriba y consuman energía eléctrica, en este caso. Y están haciendo pruebas de recorrer Alemania por esas autopistas. ¿Vale? Entonces sí, hay bastante trabajo en ese ámbito. Y la aparición de lo que llamamos los 6 PLs. 6 PL son empresas como Amazon Web Services, que lo que hace es prestar servicios
inteligencia y de software, en este caso, en estas áreas, para mejorar las previsiones de ventas, para mejorar las rutas, para mejorar toda la cadena de suministros de esas empresas pequeñas. ¿Vale? La aparición del 6PL, que aparte de la que es la parte logística, te ayuda a modelizar mejor tu negocio, van a ser muy, muy habituales. ¿Vale? Hoy Amazon gana dinero en los servicios de Amazon Web Services para pymes, mucho más dinero que en retail. En retail pierde dinero. Mientras que en este tipo de servicios está ganando mucho dinero en las pymes. Pymes y no tan pymes. De acuerdo, muchísimas gracias, Ramón. Pues hasta ahora no veo alguna otra pregunta. Si alguien quisiera hacer otra, está la sección de preguntas y respuestas. Y de igual manera les recuerdo contestar nuestra encuesta para seguir pues, ofreciendo contenido de calidad. Está el link en el chat para que puedan contestarlo también. Omar nos pregunta, es una pregunta para Vanessa. Dice, ¿qué recomiendas a los profesionales que nos queremos especializar en logística? Que nos queremos especializar en logística. ¿Es necesario tomar una maestría? Bueno, es una pregunta general, Omar. Primero te agradezco mucho acercarte. Necesitaríamos conocer muy bien el perfil y tu necesidad, dónde estás trabajando, para conocer, porque ISIL tiene una cantidad de maestrías, pero en diferentes momentos, de acuerdo al momento que tú estás viviendo, a las necesidades y al rol laboral que estás desempeñando. Si me permites, Omar, te voy a dejar mis datos en corto para poderte asesorar y con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Gracias, Vanessa. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, pues más que nada agradecer la información. Algunos nos pidieron también la presentación, que se las podamos compartir. Agradecen también que haya sido pues el contenido de mucha calidad. También nosotros te agradecemos mucho, Ramón, el tiempo y los conocimientos que nos compartiste. Y pues agradecer también a todos los que pudieron participar. Creo que nos ayuda mucho a la toma de decisiones, como lo decíamos al inicio, cambiar nuestra perspectiva en torno a, pues justamente cómo dirigimos nuestras decisiones en cuestión de negocios y también en las cadenas de suministros valoradas de impacto. Y pues yo les agradezco mucho también el espacio y sin más, pues recordarles de nuevo el link para que puedan compartirnos qué otros temas de interés les gustaría que estuviéramos compartiendo con ustedes de parte de Coparmex. Y también, bueno, nos piden tus datos, algunos, Omar nos pedimos tus datos para que podamos asesorarte. Y pues sin más agradecerles a todos y desearles un muy, muy buen martes y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.